Bueno, el día de hoy vamos a hablar del materialismo dialéctico de Carlos Marx. Sin embargo, no es posible estudiar el materialismo sin entender el idealismo de su maestro Federico Hegel. Bueno, la filosofía de Hegel es bastante compleja, pero si ustedes ya empezaron a ver algunos videos previos o a hacer algunas lecturas, vamos a considerar que su filosofía se entiende a través de esta frase. Todo lo racional es real y todo lo real es racional. Recuerden cuando estudiamos el voluntarismo y el nominalismo de finales de la Edad Media, decíamos que en su afán de los filósofos por despreciar a la razón, llegaron a la conclusión de que el mundo no es racional, que Dios no es racional y que el único racional es el hombre. ¿Eso qué significa? Significa que la razón no le sirve al hombre para poder conocer la realidad. Sin embargo, lo que Hegel nos está diciendo es precisamente que lo fundamental en la realidad es su racionalidad. El mundo se puede inteligir, el mundo se puede comprender precisamente porque está construido racionalmente. Entonces, la primacía en este universo es precisamente la razón. Hegel tiene un concepto para esto, es el absoluto. El absoluto es una especie de Dios razón que se expande volviéndose la totalidad de el universo, la totalidad de las cosas. Es decir, es una especie de emanación de la idea. A la pregunta fundamental, ¿qué es primero, la idea o la materia? Pues Hegel va a decir que la razón, que la idea siempre ha existido y que esta idea se ha ido desdoblándose, convirtiéndose en la realidad. La realidad no es una realidad acabada, se encuentra en expansión, pero en esta expansión hay cierto determinismo, es decir, casi no hay margen para la libertad, porque ya todo está perfectamente determinado por la racionalidad del universo. Y esto nos lleva a una idealización de la historia, a una romantización de la historia y decirnos que la sociedad está como está actualmente, producto de la evolución del absoluto. ¿Sí? Es decir, así como era absolutamente necesario la evolución biológica o la evolución desde el punto de vista del cosmos, del universo, así ocurre exactamente con la historia y con el pensamiento mismo. Nos encontramos en este punto de la historia y en este punto de la evolución de las ideas, porque así lo ha determinado el absoluto, que es pues una especie de espíritu universal. A lo mejor muchos de ustedes no les queda muy claro. Ojalá puedan ver el video en donde se hace una analogía del absoluto con el Internet. ¿Sí? El ordenador que controla todo el Internet viene siendo el absoluto y los ordenadores o los computadores individuales vienen siendo los seres humanos. Es decir, el espíritu absoluto se sirve de las personas o de los espíritus subjetivos o de los sujetos para comprenderse y entenderse a sí mismo. Somos como una ventanita de el espíritu absoluto o el espíritu universal. Y la ley que sigue el universo es lo que se denomina la dialéctica, que ustedes también ya analizaron, que se conforma por una tesis o afirmación, una antítesis o negación de la misma, y una síntesis, que es una superación de esos dos conflictos, que se vuelve a convertir a sí mismo en una nueva tesis para que se le ponga una antítesis, y así sucesivamente evolucione toda la realidad. Esta dialéctica no cambia para Carlos Marx. Lo único que cambia para Carlos Marx es el punto de partida. A la pregunta fundamental, ¿qué fue primero, la materia o la idea? Él va a responder, fue primero la materia. ¿Sí? La materia siempre ha existido antes e independientemente de la conciencia.
no hubo un tiempo ni habrá un tiempo en que dejará de existir materia. La materia va a evolucionar por causas naturales, sin intervención de ninguna divinidad ni de ningún espíritu universal. La materia va a evolucionar a la vida va a evolucionar a los seres racionales y finalmente, pues va a haber seres humanos, seres racionales, que representan el esfuerzo que ha hecho la materia misma para entenderse y contemplarse a sí misma. Entonces, si se dan cuenta, es perfectamente la filosofía opuesta a Hegel. Hegel dice, primero es la razón, y la razón se desdobló o emanó en la materia, o en todo caso es panteísta, es decir, el universo y la razón o el espíritu absoluto es exactamente lo mismo, pero el espíritu absoluto se sirve de los sujetos para entenderse a sí misma. Y en el caso de Marx va a decir, no, la materia siempre ha estado ahí. La materia derivó en conciencia en cada una de las personas. Cuando un ser humano, aquí vemos un ser humano, voltea aquí al universo y se pregunta, tiene autoconciencia, se pregunta de dónde vino, hacia dónde va, cuál es el propósito de su vida, significa que la materia está contemplándose y comprendiéndose a sí misma. Pero este materialismo dialéctico tiene consecuencias. En primer lugar, el materialismo es francamente ateo. No hay lugar para una divinidad en esta cosmovisión materialista. Pero además, también es una filosofía de la praxis. Aquí en Hegel, el papel del hombre es contemplativo. Cuando analiza la historia, solamente la contempla, porque en realidad la historia va a seguir el curso que el espíritu absoluto ya determinó que debe de seguir. En cambio, en Carlos Marx es una filosofía de la praxis. La idea de la filosofía no es solamente ser meramente contemplativa, sino intervenir en la historia del hombre para transformarla. El hombre, la conciencia individual del hombre va a forjar la historia que la humanidad debe seguir. Y entonces lo que yo quiero que ustedes hagan es una comparación entre el materialismo y el idealismo, pero que al final de cuentas me digan cuáles son las implicaciones que existen en el hecho de que ustedes tomen una postura idealista o materialista en la vida.